Ahí se están sumando. Vamos a esperar hasta... Muy bien. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Cristian Álvarez Edó y en esta oportunidad les vamos a dar la bienvenida a todos ustedes a este tercer encuentro de nuestra serie de webinars de ALMER sobre medicina reproductiva de precisión, integrando fenotipos y genotipos. En este tercer encuentro vamos a abordar el tema de lo que implica la calidad embrionaria desde diferentes aspectos, para lo cual vamos a contar con 3 disertantes el día de hoy, para hablar sobre fenotipos de calidad embrionaria. Posteriormente hablaremos de genotipos de la calidad embrionaria y finalmente abordaremos el tema de inteligencia artificial en la evaluación de la calidad embrionaria. Posterior a las 3 charlas, que van a tener una duración de 20 minutos cada una, vamos a proceder a la sesión de intercambio con nuestros speakers, y para lo cual les pido a todos ustedes puedan hacer sus preguntas en la sección de preguntas en la parte inferior de sus pantallas. En esta ocasión voy a acompañar en la coordinación a Florencia Nodar, quien se encargará junto conmigo de coordinar esta sesión, así que muy feliz de compartir esta sesión con vos, Flor, y te doy el pase para que presentemos a nuestros speakers. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Cris. Bienvenido a todos. Como dijo Cris, vamos a comenzar este tercer webinar y lo vamos a hacer con la primera charla que nos la va a dar el doctor Luis Guzmán sobre fenotipos de calidad embrionaria. El doctor Luis Guzmán Mancías obtuvo el grado de doctor en Ciencias Biomédicas en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Es embriólogo certificado de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida. Actualmente es el director de los laboratorios de reproducción asistida y genética del Grupo Paranor en Lima, Perú, y es miembro del Comité de Educación y tutor del Programa de Educación Continua de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Luis, un placer escucharte. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Florencia, Cristian, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Puedo confirmar que la están viendo en modo presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Genial. Bien, fenotipos de la calidad embrionaria. En realidad es un reto poder tratar de explicar un poco y resumir en tan corto tiempo todo lo que tenemos que hacer en el laboratorio respecto a la evaluación embrionaria y qué embrión vamos a elegir para transferir. Entonces, obviamente es muy diferente trabajar con ciclos mínimamente estimulados o ciclos naturales donde vamos a tener un solo ovocito y necesariamente o definitivamente vamos a tener que transferirlo sí o sí. O cuando trabajamos con ciclos estimulados en donde definitivamente vamos a tener muchas más opciones para seleccionar qué embrión vamos a transferir. Lo que sabemos es que a mayor número de ovocitos va a estar asociado con un incremento de las tasas cumulativas de embarazo. Y lo que es interesante resaltar es que a partir de 20 ovocitos vamos a entrar en una fase estacionaria, es decir, no va a haber un incremento tan importante en el número de tasas cumulativas de embarazo o tasas de implantación, independientemente de la técnica de transferencia a elegir, es decir, fresco, con diagnóstico genético o ciclo diferido. Si hablamos de la evolución del desarrollo embrionario, vamos a tener que en cada cambio morfocinético del desarrollo vamos a tener puntos de evaluación. Y lo interesante está en qué tan relevantes son estos puntos de evaluación para al final tomar la decisión de qué embrión vamos a transferir. Históricamente, hace más de 15 años, los países europeos, sobre todo Italia y Alemania, desarrollaron mucho y investigaron mucho lo que significa la evaluación de los pronúcleos. Y lo que tenían ellos es que tenían valores de score dependiendo de los alineamientos de cada uno de los pronúcleos masculinos y femeninos. Y encontraron publicaron relación que mientras que el alineamiento era mucho mejor, tenían mejores tasas de implantación
a cuando no existía alineamiento entre los pronúcleos. Es decir, podíamos de una u otra forma seleccionar qué embrión podríamos transferir. Lo que se sabe ahora ya con técnicas de time-lapse es que la ubicación, dependiendo de dónde están, en qué posición de los ovocitos están alineados, si es central o periférica, también estaría relacionado con un buen desarrollo embrionario. Pero el número de pronúcleos también juega un rol. En nuestro caso, embriones que hemos observado con un solo pronúcleo, también nos dan embriones euploides luego de que han desarrollado hasta el estadio de blastocisto. Obviamente, tenemos una significativa menor tasa de blastulación, pero estos embriones con un solo pronúcleo también nos podrían dar patrones de euploidía. En la actualidad, este es el último reporte publicado este año, donde publican un case report del nacimiento de un niño nacido que se observaron 4 pronúcleos. Sin embargo, en la literatura se han observado que en el 2021 otro case report y en el año 2004 otro case report bastante similar respecto al número de pronúcleos que se han observado al momento de hacer la evaluación de la fecundación embrionaria. Ahora, luego de que tenemos a los pronúcleos, pasamos a la evaluación en el desarrollo de clivaje, es decir, durante estas divisiones que deberían ser simétricas entre la primera, segunda y tercera división celular de este embrión. Entonces, partimos de un embrión, de un cigoto, que luego nos debería generar 2 células simétricas del mismo tamaño. Luego, en la segunda división, debemos de tener una de estas células se debe partir en 2, por lo tanto, ser más pequeña que la otra que aún no se ha dividido, y así sucesivamente hasta tener 8 células del mismo tamaño. Esto es, en teoría, lo que debería suceder. Sin embargo, algunas veces no ocurre, y esto ya también nos está dando una idea clara de cuál es el potencial implantatorio del embrión. Y con las herramientas de time-lapse hemos podido observar, por ejemplo, que algunas veces un embrión o un cigoto, cuando se divide, se forman automáticamente 3 células, ¿no? Entonces, estas ventajas es lo que nos ha dado las herramientas del time-lapse para poder identificar estas diferencias respecto a lo que debería ocurrir de manera normal. O este ejemplo, como en el segundo clivaje, cuando es solo una sola blastómera la que se divide, ahí se está dividiendo la primera, esta no se divide, o perdón, esta también se divide, pero esta que se mantiene de esta forma inamovible, es decir, solo es una sola blastómera la que logra dividirse y tenemos un embrión de 4 células grado 1, perfecto, pero con el time-lapse empezamos a observar este tipo de diferencias. Tenemos que tener en cuenta la activación del genoma propio del embrión. Y esta activación del genoma propio del embrión ocurre a partir del estadio de 8 células. Y esta activación no es que el embrión, porque llegue a 8 células, ya se activa por completo. No, la activación es paulatina. Empieza primero una blastómera, luego la segunda, y así sucesivamente hasta completar la activación completa. Y es ahí donde está relacionado con el tipo de medio de cultivo que en la actualidad en la mayoría de centros estamos utilizando, que es el cultivo de medio único, en donde siempre se deja al embrión elegir cuáles son los nutrientes que necesita dependiendo del estado de desarrollo y de los requerimientos nutricionales de cada una de sus células que componen al embrión propiamente dicho. Entonces, en la era de la morfocinética hemos empezado a tener una serie de criterios o de valores o de observaciones que ocurren a determinado tiempo y saber cuál de estos eventos nos está correlacionando mejor con la implantación embrionaria. Entonces, no solamente está qué tan simétrico es, qué tantos fragmentos está teniendo el embrión cuando está desarrollando, sino también empezar a observar los criterios como la multinucleación embrionaria. Cuando esta multinucleación es en estadio de 2 células, no es tan detrimente,
que cuando la multinucleación es observada, por ejemplo, en estadios a partir de las 4 células de desarrollo embrionario. Aparecen muchos criterios y consensos para seleccionar el mejor embrión a transferir. Y el consenso de Estambul resume y especifica en cuál es el momento ideal del embrión ideal en la que deberían estar ocurriendo cada uno de estos eventos y en cuáles son los criterios hasta dónde el embrión tiene que desarrollarse para que sea considerado potencialmente transferible y o seleccionar a los mejores embriones. Entonces, ¿en qué estadio debemos de realizar la transferencia embrionaria para tener la mayor cantidad de eventos observables posibles para poder seleccionar el embrión que debemos transferir? Definitivamente, la recomendación, y es lo que estamos haciendo la mayoría de centros en el presente en Latinoamérica, es que estamos transfiriendo embriones en estadio de blastocistos. Y esto es obviamente porque queremos maximizar el nivel de selección y obviamente maximizar nuestras tasas de éxito por transferencia. Pero blastocistos, ¿cuál de los blastocistos que han llegado debemos de elegir a transferir? Entonces aquí aparece el sistema de clasificación de Gardner. Este sistema de clasificación que con algunas modificaciones, algunos centros, todos los centros tomamos como base para elegir y para gradar a qué embrión, a los embriones y a partir de ahí elegir cuál de los embriones disponibles para estos pacientes debemos elegir para transferir. Aparece el sistema de clasificación de SAT. Ese es particularmente el que nosotros usamos en el presente y lo hemos venido usando ya por mucho tiempo. Usamos, por lo tanto, el sistema base para gradar a nuestros embriones con el sistema de Gardner. Y a partir de ahí, los clasificamos en embriones de buena calidad, de mediana calidad o de pobre calidad. Aquellos embriones que sean gradados como AA o AB serán embriones de buena calidad, BA, BB o BC de mediana calidad, o embriones CB o CC de pobre calidad. ¿Ok? En la publicación, cuando ellos validaron su sistema de clasificación de Gardner, encontraron que, por ejemplo, aquellos embriones de buena calidad tienen significativamente mejor tasa de implantación y de nacidos vivos que aquellos embriones de mediana calidad y o aquellos embriones de pobre calidad. Y esta correlación de la morfología iba relacionado también con la edad de los pacientes. Si es que en realidad, por lo tanto, embriones de buena calidad, de buena morfología, tienen mejor chance de embarazo. Esto es América. En Europa, que es en el caso, tomando como base el estudio Megaset, que favoreció la transferencia única de embriones, también estudiaron la asociación entre la morfología y las tasas de un solo blastocisto por vez. Y este estudio publicado por Etienne encontró que el valor que tenía más peso para correlacionar con las tasas de embarazo era el grado de expansión. Y luego de eso, la masa celular interna y finalmente el trofactodermo. Entonces, calidad embrionaria o sincronía con el endometrio, porque esa es otra pregunta que la parte clínica nos hace en su momento. ¿En qué momento debo yo de transferir? ¿O en qué momento, de repente, si tengo todos los embriones que están yendo un poco lentos y quiero transferir en fresco, aunque eso ya no es una política que mucho se haga en la TAM, debería quizás recomendarle postergar la transferencia? Y miren qué interesante. Si transferimos embriones en día 5 en diversas calidades, vemos que los embriones que están en estadio de módulo en día 5 o blastocisto temprano tienen menos chance de embarazar a que si transfiriéramos embriones en estadio mixed, full o expandidos o en estadio hatching.
Entonces, obviamente la recomendación sería, si tenemos embriones o una cohorte de embriones un poco retrasada, deberíamos postergar la transferencia a una transferencia diferida. Si los embriones lentos se expanden en día 6 y son vitrificados, la transferencia diferida se hace igual en día 5, porque tenemos que tener esta sincronía entre lo que ocurre, el desarrollo del embrión y lo que significa el endometrio. En nuestros datos, por ejemplo, usando la clasificación de SART, hemos encontrado de que cuando los pacientes tienen más de 2 embriones normales disponibles para la transferencia, tenemos esa posibilidad de elegir cuál es el mejor embrión a transferir. Y esto nos da tasas de embarazo clínico del 72%. Mientras que cuando los pacientes solo tienen menos de 2 embriones euploides, nos da tasas de embarazo del 57%. Y en ciclos de ovodonación, embriones de excelente calidad, es decir, embriones de good quality, nos dan tasas de embarazo del 80%, a cuando transferimos embriones euploides también, embrión único, pero solo de buena calidad, es decir, grado FAIR, bajo la clasificación de SART, nos dan solo tasas de embarazo del 65%. Es decir, la euploidía es un valor predictivo muy fuerte para seleccionar qué embrión vamos a transferir. Pero como segundo nivel sería elegir la transferencia de embriones morfológicamente mejores para a partir de ahí tratar de maximizar el resultado de nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa con aquellos embriones de pobre calidad o de mala calidad? Y en esta publicación apunta a ese criterio de qué tan importante es biopsiar, analizar o transferir embriones de pobre calidad. Y finalmente ellos concluyen que independientemente de la edad, este incremento relativo de transferir embriones de pobre calidad solo sería del 2.6%. La pregunta es, ok, 2.6%, pero ahí es donde tenemos que tener en cuenta los criterios para elegir a los embriones a transferir. Y por ejemplo, en este panel de 21 embriones de pobre calidad, todos ellos fueron clasificados como euploides y todos ellos dieron un nacido vivo. Cuando estudiamos los colapsos, también nos está dando una idea bastante clara de cuál es el potencial implantatorio de este embrión. ¿Ok? Ya estoy quitando un poco la morfología, ahora me estoy enfocando un poco en las características cinéticas o morfocinéticas de los embriones. Entonces, dependiendo en qué momento, imaginémonos que no tengamos timelapse. Imaginémonos que en ese momento en estos momentos donde está la flecha en verde, he retirado la placa de cultivo para hacer mi evaluación embrionaria. Y obviamente, bajo estos 3 criterios, estos embriones son utilizables, biopsiables o transferibles. Pero en esto donde la línea roja, yo tendría un poco de duda al respecto de determinar si este embrión está degenerando o no. Pero bueno, obviamente con el time-lapse sé que no degenera porque en el histórico este embrión vuelve a reexpandir. Pero la reexpansión y el colapso está relacionado con las tasas de éxito. Hay una serie de publicaciones, como esta publicada en la revista brasileña, en donde nos habla de que embriones que no colapsan sobre el que los colapsan tienen mejores resultados clínicos. El número de colapsos. Si hablamos respecto al número de colapsos, se ha encontrado, por ejemplo, que cuando aquellos embriones que no colapsan tienen, insisto, menor tasa de degeneración que aquellos embriones que tienen un colapso, 2 colapsos, 3 o 4 colapsos. A mayor número de colapsos, mayor probabilidad de que este embrión o este blastocisto degenere. Y si hablamos, se subclasifican respecto a las calidades embrionarias, vamos a tener en cuenta, vamos a tener que aquellos embriones de excelente calidad, la mayoría de ellos no tiene colapsos. Entonces, a medida que la calidad morfológica del embrión empieza a bajar,
el número de colapsos que tienen los blastocistos empiezan a aumentar. Es decir, habría una correlación entre la calidad morfológica del embrión y el número de veces que colapsa el embrión en el estadio de blastocisto. Y lo más interesante y lo más importante es si es que hay una correlación respecto a la tasa de euploidía y obviamente nacidos vivos. Y encontraron de que aquellos embriones que no, blastocistos que no colapsan, son significativamente, tienen mayor chance de ser euploides respecto a aquellos que colapsan. Y si vemos que aquellos que colapsan muchos más, tienen menor chance de ser embriones euploides. Y esto obviamente se ve relacionado respecto a una tendencia, porque no hay diferencias significativas, acá los p-values son por encima de 0.05, a encontrar una tendencia a una disminución en la tasa de nacido vivo. Finalmente, quiero conversarles sobre otro sistema de clasificación, que es el sistema de clasificación ACEVIR publicado el año pasado, en donde combina aquellas evaluaciones morfológicas clásicas o cualitativas relacionadas a cómo clasificar a los embriones usando Gardner, respecto a aquellas características cuantitativas que podemos observar de nuestros embriones al momento de tener la evaluación. Y las evaluaciones cuantitativas se refiere al diámetro mayor de los blastocistos y al número de células que podemos contar al momento que hacemos la evaluación embrionaria en el eje ecuatorial del blastocisto. Y finalmente, la otra variable es el tamaño de la masa celular interna. Y ellos también encontraron una correlación, que cuando el embrión tiene un trofactodermo de grado A, el número de células también es mayor respecto a cuando el trofactodermo es de grado B o de grado C, en donde obviamente el número de células del trofactodermo empieza a disminuir. Lo interesante es que cuando hacen estas evaluaciones en embriones de día 3, básicamente las chances o estas características no nos dan o no nos ejercen a nosotros un valor predictivo tan importante que como sí lo es cuando evaluamos a blastocistos. Y obviamente los embriones que son categorizados como B o A tienen hasta 2 veces mayor chance de generar un nacido vivo o de implantar respecto a embriones en día 5 que son categorizados como C. De las características de expansión, trofactodermo y de masa celular interna, a lo que ellos le dan mayor peso es al trofactodermo. Y miren, interesante, aquellos trofactodermos que son de grado A tienen 2 veces aumentada la chance de implantar respecto a aquellos embriones que son de trofactodermo grado C. Mientras que el grado de expansión, 3 veces más. Pero el de la masa celular interna, independientemente de la valoración grado A, B o C, prácticamente no hay un incremento tan importante, y en realidad no es significativo, respecto a considerar a la masa celular interna como un valor importante predictivo para elegir qué embrión vamos a transferir. Finalmente, ACEVIR clasifica a los o propone clasificar a los blastocistos como grado A, B, C+, C o C-, dependiendo en primer lugar de la calidad de trofactodermo, grado A, B o C, teniendo en cuenta que aquellos blastocistos en donde logremos contar más de 14 células se van a considerar grado A, entre 11 y 13 células grado B y menor a 10 células como grado C. Y el grado de expansión es si es mayor o menor a 165 micrómetros. Y van a ser categorizados como los muestra en el diagrama. Y cómo estos datos representan en chances de embarazo. Pues aquellos embriones que sean categorizados como grado A van a tener una probabilidad de embarazo de aproximadamente 60%. Aquellos que sean grado A o B en el trofactodermo, pero que estén en grados de expansión, o sea, los B,
solo del 50%, y a partir de ahí, aquellos embriones que tengan una menor chance un trofactodermo grado C van a tener una menor chance de embarazar. Y aquí quiero resaltar un tema importante al momento de que estemos biopsiando un embrión grado B o grado C. Y el número de células que debamos a retirar del embrión al momento que estemos biopsiando. Si el trofactodermo es lo más importante, aquellos que biopsiamos debemos de considerar cuántas células voy a biopsiar, porque es importante no biopsiar tantas células. Y lo tercero importante es, quizás debemos de dejar que el embrión desarrolle o maximice el número de células antes de realizar la biopsia, porque le voy a retirar 5 células del trofactodermo y en base a estos resultados o a lo que estoy mostrando, cada célula del trofactodermo importa mucho para el potencial implantatorio del embrión. Como conclusión, el número de ovocitos correlaciona directamente con las tasas de éxito, independientemente del sistema de selección morfológico usado. El trofactodermo y el grado de expansión son las características morfológicas a considerar para seleccionar aquel embrión que vamos a elegir en la transferencia. Finalmente, la morfología embrionaria es la base de toda herramienta adicional de selección embrionaria, que obviamente incluye la inteligencia artificial y aquellas otras metodologías de selección como el PGT-A y cualquier ómica que queramos elegir para tener un mayor nivel de selección. Gracias. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por la presentación, sumamente clara e interesante. Después de escuchar las próximas disertaciones, vamos a comenzar con la discusión. Te agradezco mucho. Ahora vamos a presentar al siguiente disertante, que es el doctor Diego Marín. Él nos va a hablar sobre genotipos de la calidad embrionaria. El doctor es subdirector del Laboratorio Clínico de Genomic Prediction en New Jersey, Estados Unidos. Es la empresa líder y pionera internacional en pruebas genéticas preimplantatorias. Es máster en biotecnología de reproducción humana asistida, otorgado por la Universidad de Valencia, y es doctor en genética reproductiva por la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia. Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias, Florencia. ¿Se ve la pantalla, la presentación perfecto? Sí, perfecto. Ok. Entonces, gracias por la invitación. Y seguido de Luis, yo les voy a hablar un poco más, pues, en lo que respiramos todo el día, que es la genética, ¿no? De las biopsias de trofectodermo y cómo esto puede ser una herramienta para calidad embrionaria. Durante la plática, ustedes van a ver que el concepto de calidad embrionaria va a ir mutando, porque a pesar de que hoy por hoy calidad embrionaria la entendemos como cómo seleccionar un embrión para poder garantizar o no garantizar, sino tener las mayores probabilidades de embarazo, es muy posible que este concepto vaya a cambiar. Vaya a cambiar porque en un futuro no muy lejano, la calidad embrionaria no va a ser solamente conseguir un embarazo, sino también un embarazo de un recién nacido vivo, sano o con por lo menos probabilidad de desarrollar enfermedades menores, gracias a estas selecciones genéticas. Entonces, bueno, primero que todo, tengo un conflicto de interés. Soy empleado de Genomic Prediction, proveedor de PGT. Entonces, comenzó con lo más básico, simplemente refrescar un concepto, y como bien lo mencionó Luis, es las aneuploidías embrionarias. PGT es hoy por hoy nuestra herramienta para ver el genotipo de estos embriones. Y yo quiero abrir con este estudio, es el segundo estudio conocido como valor predictivo, también no selección, que es la única herramienta para poder determinar si esos reportes de PGT tienen algún valor para nuestras clínicas. Y en resumidas cuentas, este tipo de estudio lo que hace es que recluta pacientes, en ese entonces se biopsiaron los embriones, se congeló la biopsia, no se tocó ni se amplificó, se hizo transferencia de embriones basados solo en morfología y hasta después de tener el resultado clínico, se analizó la biopsia para ver el cariotipo. Ustedes pueden ver, es un diseño de estudio muy elegante y es el único que puede decirnos, pues, la utilidad de ese tipo de pruebas.
Hoy por hoy queda bastante claro que las aneuploidías uniformes y de cromosomas enteros, ojo, no tienen prácticamente un potencial reproductivo. Aquí en esta gráfica lo que demuestra estos son los embriones euploides. Después, cuando se analizó y vieron que eran euploides, la tasa de implantación sostenida en este caso fue del 64%, mientras que de aquellos aneuploides 0%. Ahora, hago hincapié, aneuploidías uniformes, es decir, distribuidas en masa y trofectodermo, o por lo menos que dependiendo de los perfiles genéticos se ve claramente la ganancia trisómica o la pérdida monosómica, y además de eso cromosomas enteros. O sea, no estamos hablando de lesiones o duplicaciones. Y lo digo porque independientemente de la morfología, estos embriones no van a implantar. Ahora, una vez que dejamos esto claro, enfoquémonos en esta palabra, enteros. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes si tienen algún proveedor de PGT, saben que existe otro tipo de anomalías cromosómicas que salen reportadas, ¿no? ¿Cómo son las aneuploidías segmentales? Una aneuploidía segmental es cuando tenemos, pues como su nombre lo dice, un segmento de ese cromosoma que está duplicado o tiene una deleción. En esto les pongo un ejemplo, el cromosoma 10, el brazo corto, el brazo largo, claramente se ve que hay una duplicación de esta zona del cromosoma, en este caso 13 megabases. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque son, digamos, codos o cariotipos que se ponen en los reportes y pues se necesita hacer un manejo clínico de estos embriones. Y trayendo el mismo estudio que les presenté anteriormente, es muy importante saber que el valor predictivo hoy por hoy de estas aneuploidías segmentales todavía no lo conocemos a ciencia cierta. De hecho, en este estudio, 186 embriones de los 2100 biopsiados tenían este tipo de aneuploidía. 39 fueron transferidos y solamente el 30.8 de estos embriones tenía o resultó en una implantación sostenida. Esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que estos embriones algunos lo logran, ¿no? Otros no. Entonces, simplemente lo menciono porque esto es algo que nos queda mucho de tarea para la industria de PGT, pero lo pongo porque a pesar de que sabemos que la aneuploidía completa, uniforme, es un indicador muy útil para la calidad embrionaria, las aneuploidías segmentales todavía estamos en esa zona gris. Y tengo que poner el disclaimer que los autores de este estudio claramente establecen que no tenía la potencia adecuada para determinar el valor predictivo, pero hubo embriones que implantaron. Y ahí se puede discutir si son artefactos tecnológicos, si son aneuploidías verdaderas, pero es importante no olvidar que una cosa es una aneuploidía entera, otra cosa es segmental, son cosas distintas. Ahora, también lo pongo en negrita bien grande, aneuploidías uniformes. Aneuploidías uniformes, como les dije, que se esperan distribuidas tanto en masa como en trofectodermo. ¿Esto por qué es importante? Por todo el debate que hemos tenido en tantos años de esa palabra utilizada en tantos reportes de manera indiscriminada como es el mosaicismo embrionario. Y esto lo traigo porque, y repitiendo un poco, déjenme ver si saco el láser aquí. Vale. Entonces lo traigo porque, como les dije, cuando una aneuploidía viene del gameto, es decir, del ovocito del espermatozoide, nosotros esperamos que ésta vaya a estar distribuida en todo el blasto. Y estas son las que sabemos que es un marcador excelente de calidad embrionaria porque sabemos que no implantan. Sin embargo, estas, que son los mosaicos verdaderos, es decir, aneuploidías que surgen después de la primera división embrionaria, pues hoy por hoy tampoco sabemos cuál es su potencial reproductivo. Lo importante es que tenemos ya herramientas con DPGT, con alta resolución, con muchos datos, alrededor de 800,000 puntos de datos de una biopsia de trofectodermo, que nos permiten determinar no solamente si es papá y mamá, sino si es del gameto o si viene después, de origen posigótico. ¿Esto por qué? Porque estos estudios nos están diciendo que mosaicos verdaderos tienen una prevalencia bastante baja. En este caso, nosotros lo llamamos de origen embrionario y vemos que en una N de 2.300 blastocistos, 2% tuvieron la predicción de este tipo de aneuploidía. Ojo, también hago la aclaración de que estamos hablando de cromosomas enteros, porque la historia en las segmentales, esta prevalencia de mosaicismo o de aneuploidías mitóticas es muchísimo mayor. Entonces, lo pongo porque
es importante no mezclar aneuploidías y ponerlas todas en la misma canasta, ya que a nivel de calidad embrionaria tienen interpretaciones diferentes. Ahora, ya hablamos un poco, refrescamos el concepto de la aneuploidía, lo que queda claro. La resolución de las plataformas de PGT es vital para el desarrollo de nuestros éxitos y de la tecnología, pues de nosotros como campo. Una de las ventajas de invertir en sacar la mayor cantidad de información de unas biopsias es que, claro, tenemos más resolución, vemos más cosas. Una de las novedades hoy por hoy son anomalías que nosotros llamamos descubrimientos accidentales. Y aquí pues les comparto un paper que hoy tuvimos la aceptación de nuestra consejera genética Deirdre, y ella lo que hizo fue un análisis de alrededor de 6,000 casos de PGT, en los cuales pues se reportaba tal cual euploide aneuploide, pero habían unos casos en los cuales detectamos, gracias a la resolución de la plataforma, microdeleciones o microduplicaciones. Tal vez no tan micro, porque hablamos de 1 a 3 megabases, pero que relativamente la gran mayoría de plataformas no logra detectar. ¿Y por qué esto es importante? Porque de estos 6,000, claro, su prevalencia es muy baja. Como pueden ver, 30 casos se detectaron ese tipo de anomalías, de los cuales, cuando esto pasa, se emite un reporte preliminar y se recomienda microarreglos parentales, porque quiere decir que a lo mejor esta venía heredada o para determinar si es de novo o no. Y en estos casos, de los cuales los padres hicieron microarreglos, 10 de esas parejas, al menos uno de ellos, tenía esa misma duplicación o deleción. 4 fueron benignas, que era un poco casi esperado porque los papás no tenían ninguna anomalía reportada o alguna patogenia. Pero encontramos que 4 tenían significancia incierta y, más importante, 2 eran patológicas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a pesar de que los progenitores tal vez no presentaban un fenotipo, ustedes saben que ese tipo de cosas tienen lo que llamamos expresividad, penetrancias incompletas, y a lo mejor de haber sido heredado podría haber causado un recién nacido vivo no sano. Y aquí solamente les pongo un ejemplo de cómo son detectadas. Como les dije, entre más resolución, más beneficio tenemos. Esto lo que les estoy mostrando es un cromosoma, el cromosoma 3, brazo corto, brazo largo. Estos son 3 embriones de la misma pareja, o sea, el cromosoma 10 de cada uno de esos 3 embriones. ¿Y por qué se detectó? Porque los 3 tenían la deleción en este caso. Y pues cuando se observa en una cohorte en más de 2 embriones, pues casi que se infiere de que viene de uno de los progenitores. Y lo menciono porque es un índice de calidad embrionaria, pero como les dije, ya vamos cambiando el concepto, ya no es calidad embrionaria para implantación, porque estos embriones pueden perfectamente implantar, pero calidad embrionaria para lo que sigue, ¿no? Ahora, ya cambiando un poco, como les decía, gears, este concepto, sí quería traer a colación un nuevo concepto, un nuevo tipo de pruebas, un nuevo genotipo que estamos descubriendo en los embriones, y es las enfermedades poligénicas, que pueden prácticamente obtenerse de la misma biopsia de los que usamos para el resto de los tests. Ahora, quiero sí resaltar y hacer hincapié de que cuando hablamos de enfermedades poligénicas, el concepto de calidad embrionaria ya es completamente diferente, porque las poligénicas no tienen nada que ver con el potencial reproductivo. Una cosa es conseguir un embarazo. Este tipo de test lo que nos permite es dar una herramienta extra para la selección entre embriones euploides de haberlos. Por tanto, una paciente o un embrión euploide no tiene ningún beneficio de esta técnica, pero nos da una herramienta extra. ¿Para qué? Para que ese embrión que vaya a ser transferido de primero tenga o sea aquel que tenga el menor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades a nivel genético. Obviamente el ambiente no lo podemos controlar, pero la parte genética de poder ser controlada es éticamente, pues por lo menos hacerlo, informarlo, ¿no? A nuestros pacientes. Ahora, brevemente, lo que funciona este tipo de concepto es que de varios polimorfismos, cuando digo varios, hablo de, como les dije, alrededor de 800,000 que se pueden genotipar de una biopsia de trofectodermo, pueden hacerse cálculos de ese riesgo de desarrollar enfermedades. En este caso, yo les pongo un ejemplo cómo interpretar el resultado. Esto es en adultos, ¿no? Como ustedes tienen que saber, cada uno de nosotros tenemos un riesgo de desarrollar cualquier tipo de enfermedad poligénica. No son pruebas diagnósticas, eso es importante. Pero existen poblaciones o personas cuyos riesgos son mucho más altos que la población general.
Entonces, en este artículo de Economist es bastante claro, más para el concepto. La línea roja son aquellas personas o pacientes, señoras, cuyas, o sea, se les hizo la extracción sanguínea, la extracción de ADN, se hizo el genotipado, se dio un riesgo poligénico, y aquellas que tenían el riesgo poligénico más alto, en el percentil 97, en el top 3%, fíjense que el diagnóstico de cáncer de mama era mucho más alto que aquellas con un riesgo promedio o un riesgo más bajo que la población general. Por tanto, estas pruebas no son diagnósticas, pero el riesgo genético no es de ignorar. Esto es importante ya que la prevalencia de cáncer de mama es clarísimamente mucho más alta cuando ese riesgo es alto. Entonces, si nosotros transferimos este concepto en el embrión, ¿no? En nuestro día a día, recuerden que, y es importante aclarar, que es útil solamente cuando hay embriones para elegir, o sea, euploides. ¿Por qué? Porque es la única utilidad que tiene. Este tipo de test no está diseñado para descartar embriones por tener un riesgo más alto o más bajo, ya que a lo mejor no lo vayan a desarrollar porque existe el factor ambiental. Sin embargo, es una herramienta extra que tiene su utilidad y podría resultar en a lo mejor un recién nacido en su adultez de desarrollar o no una enfermedad. Y simplemente les pongo aquí un ejemplo de cómo o recomendamos hacer este tipo de prueba. Como les dije, pacientes que tengan embriones euploides, una paciente añosa de un embrión euploide, esta técnica prácticamente no tiene utilidad, pero en un caso como este, que tenemos 5 para elegir, pues observamos las porcentajes de riesgo poligénico, que se hace también un compendio de todas las enfermedades disponibles y se hace un ranking de esos embriones, ¿no? Para pues decidir cuál transferir. Entonces, como les digo, esto no tiene nada que ver con el concepto de calidad embrionaria como lo conocemos hoy por hoy, sino con el concepto de calidad embrionaria que es posible que venga, ¿no? En unos cuantos años, porque a pesar de que hoy por hoy queremos el embarazo recién nacido vivo, ustedes saben que en muchos países ya la fecundación in vitro es una herramienta para gente fértil, para parejas del mismo sexo, para otro tipo de población, y es muy posible que en 10 años esto, o 10 o a lo mejor un poquito más, no ni siquiera nos reproduzcamos por las maneras convencionales. Ahora, para ir acabando, sí quería dar un mensaje y es la biopsia de trofectodermo y qué podemos obtener de ella. ¿Por qué menciono esto? Porque, como ustedes saben, métodos no invasivos, como son el PGT del medio de cultivo o incluso utilizar algoritmos de morfocinética para predecir ploidía, están muy de moda y son útiles porque hay realidades de centros de países donde no hay un láser, no hay biólogos entrenados y tienen su utilidad. Sin embargo, muchos de estos métodos tenemos que saber que no son diagnósticos, ¿no? No son para descartar embriones, son para priorizar transferencias. A veces pasa que tecnologías de fácil acceso, baratas, poca precisión, tienden a utilizarse sin conocer si hay un beneficio o no. Entonces, lo menciono porque a veces nos parece que esa es la dirección incorrecta de donde tenemos que ir para en realidad sacarle provecho, sacarle el jugo al genotipo del embrión. Lo que nos recomendamos es, si ya estamos sacando una biopsia y tenemos un programa, porque es importante, el embriólogo tiene que biopsiar bien y tener criterios de embrión biopsiable, si ya tenemos esa biopsia, nos parece que es mucho más importante invertir en el desarrollo de este tipo de plataformas de PGT para obtener la mayor información de esas células para que nos permitan tener un beneficio no solamente en el embarazo, sino a futuro de esos bebés que vayan a nacer y pues luego llegar a la adultez. Entonces, esto era un mensaje que quería mencionar. Estamos en pañales de lo que estamos leyendo en el genotipo de los embriones. Falta mucho por hacer, pero sí es importante poner esto en perspectiva porque no todo lo que brilla es oro. Yo me entrené como embriólogo, sé que un no invasivo es lo ideal para nosotros, pero como les dije, ya el cassette no solamente es implantación, sino hay que ir pensando qué sigue después de la implantación. Nuestro trabajo no solamente debería de acabar en embarazar pacientes. Y acabo con un concepto que yo siempre intento dar y es, a ver, como dije, no todo es ideal. Nosotros tenemos o trabajamos en una industria, como ustedes saben, muy lucrativa, con muchos conflictos de interés y creo que esto ejemplifica mucho los stands de los congresos, ¿no? Ustedes van a llegar a un congreso, por ejemplo, si van a Nueva Orleans o la ESRE o uno de Latinoamérica, y hay un montón de vendedores vendiendo panaceas, dando brochures. Es importante que se informen
porque a pesar de que el PGT tiene un potencial inmenso para ayudarnos, no solo en el laboratorio, sino a los pacientes, también hay de todo y no todas las plataformas tienen sus mismas ventajas o limitaciones y no todas pues tienen validaciones establecidas con datos publicados en journals con revisión de pares. Eso es trascendental y simplemente la recomendación es cuando utilicen un proveedor de PGT, intenten un poco informarse más, leer qué han publicado, no solamente quién es mi amigo, quién me financió el congreso, quién me ofrece un menor precio, que incluso a veces ni se da a los pacientes el menor precio, sino es para tener un margen más alto de la clínica de FID. Entonces, es importante pues cambiar el cassette porque al final lo que queremos es sacarle el jugo, como dije, a la genética y poder tener mayores marcadores de calidad embrionaria y simplemente pues ayudar a las pacientes en sus embarazos y en la salud de los bebés que vayan a nacer. Y con eso acabo y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego, por tu charla, muy buena como siempre, y por tu reflexión, sin duda muy, muy importante y para ponerla a consideración seguro para la parte del intercambio. Así que muchas gracias. A continuación vamos a tener la última y tercera charla acerca de inteligencia artificial en la evaluación de la calidad embrionaria, para la cual contamos con la presencia de la doctora Cristina Hickman. Gracias, Cris, por tu presencia aquí con nosotros nuevamente. Para quien no la conocen, Cristina es bachelor en la Universidad de Southampton, hizo su master degree en la Universidad de Aberdeen y su PhD en la Universidad de Edimburgo. Actualmente es chair de la Sociedad Internacional de Inteligencia Artificial y Fertilidad y es cofundadora y jefa de operaciones de diversas startups como Obom, Avenues Life, Aria Fertility, IVF Professional and Ferber Fertility. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. It's a real pleasure to have you here with us. Thank you so much for the invitation. I'm just going to share my screen so you can see my slides. So let's just share that. So hopefully you can see my screen okay. Yes. Excellent. Okay, so let's get going. So I've been asked to talk about generically about embryo quality and how we can use here's artificial intelligence echo off. Okay, and we want to use artificial intelligence to select your best embryos, but I just decided to focus a little bit on ploidies, given that the topic of the discussions today overall was around genotype and phenotype. So let's look at AI identifying embryo ploidies. So I just wanted to clarify that I have many conflicts of interest, mainly the fact that I am extremely passionate about I'm just seeing if I can hide this this bar. There you go. This is probably better there. I'm extremely passionate about the fertility field. I have worked with many different companies to help improve the standards of care in a multidisciplinary fashion. So I don't see that fertility is about the doctor, the nurse, and the embryologist and the admin. I see it also includes the data scientists, the engineers, and all the other companies that help bring the innovations into clinical practice. And I've also gone out of my way to create various communities, the AI Fertility Society, as well as the ASRM Special Interest Group for AI, so that we can bring this technology into the field in a responsible manner. So just trying to get the next slide. There you go. The thing about AI is that AI isn't new. We talk about AI as being an innovation in fertility. AI has been around much longer than we have had any of the technologies. I mean, IVF itself, we had it around since 1978. Polymerase chain reaction came out in the 80s. So this is something that AI is the old technology, not IVF, and not. So what we need to see here is, why is it that suddenly we're talking about AI as an innovation? And the reason for this is because
IVF and genetic testing, these two have suddenly reached a point where the data is organized enough that AI can actually be applied into our clinical practice. We had to wait for the innovations in PGTA. We had to wait for the innovations in time-lapse microscopy in order to make AI a reality today. So this is why AI in IVF care is much further behind than AI on a day-to-day basis. You know, I can't even switch my radio on without talking to it. I can't fly and go into a country without using AI to read my face. So AI has become the norm. It's about time that we allow it into fertility care. So what is AI? So I've been working on a mishmash of definitions to kind of bring together something that makes sense to us. For me, AI is the ability of a computer to process and learn and perform tasks based on learnings. These are supposed to be tasks that require discernment. They require thinking and categorization. And this determination, this decision-making power is based on data, based on data-driven algorithms. So for me, AI is an ability for us to practice true evidence-based medicine with every single clinical decision we have to make. Whether we're deciding what is the dose that this patient should have during their protocol, what is the embryo that should be transferred back, what is the ultimate decisions that what is the key information that we shouldn't be missing in order to create the right strategy for the right patient. AI is the way for us to practice true personalized care, patient-centered care. The purpose of AI is threefold. It's either to bring more babies, to increase access to care by making the process more efficient and making it more cost-effective, or increasing the convenience to patients, helping process really complicated information that we require many PhDs and many years in medical university to learn. Instead, AI can be used to simplify the information so that a layman patient can understand what they're seeing, so that we can invite them to participate in the clinical decision-making. For today, I'm going to focus on the first one, which is how can AI help us increase the number of babies that we're bringing home to the patients? How can we increase, and there's several mechanisms that this happens. One of them is by increasing consistency in clinical decision. A lot in fertility is almost based, it's like an art, not in terms of ART, but art in terms of us making decisions not based on data. Echo stop. So I don't know why AI is playing with me today, but here we go. We also have operational intelligence. How can we create a better visibility of what's happening operationally in our clinic by having live and continuous KPIs, for instance? And together, we can now predict and prevent anomalies in our operations. We can make better clinical decisions, which hopefully leads to higher cumulative live birth rates. So when I was looking at the different outputs that we can ask AI to predict, obviously the key one that we want is help me maximize the cumulative healthy live birth rates that every patient is going to have. The reality is that we can only build AI if we have the data set for it. And as fertility clinics at a global level, we are not organized enough to be able to create tools which are specific for cumulative live birth rates. Part of it is challenges, for instance, the fact that we don't transfer all embryos. Some of them end up being cryopreserved for eternity. And some of it is just that our databases are not organized enough. So therefore, the initial tools that came on AI for embryo selection have focused on ploidy. Ploidy, why? Because we don't need as many cycles to be able to create large enough number of embryos that we know the ploidy status. Plus, we're not selecting which embryo to transfer back, which is the issue that we have with implantation live birth rate. So implantation live birth rate AI always suffers from the bias that we're using data sets where a human made a selection. And therefore, the AI is going to learn the mistakes of the human decision-making. So ploidy has been quite key with us molding the outputs for various AIs. Now,
the idea is not for the ploidy being an output and therefore AI is going to replace PGTA. I want to completely debunk that myth. This is not the purpose. But there is a role in using AI to improve PGTA. I am the biggest fan of PGTA, okay, and I believe that for many groups of patients, it's the right treatment to use as a standard. However, we have seen from this publication in JARG that came out last year that when you look at a cumulative live birth rate, not live birth rate per embryo transfer, which is where PGTA really shines. But if you're looking at cumulative live birth rates, and in the SART data set, we see consistently across all the age groups that the cumulative live birth rates of non-PGTA cycles are higher than when PGTA is used. Now, this for me suggests a number of areas that we can use PGTA, but that PGTA requires improvement. For instance, how do we prioritize which embryo to biopsy first, second, or third? In the cases where the patient chooses not to pay for all embryos to be biopsied for cost reasons, because we pay per embryo in many clinics, how do we prioritize which embryo is more likely to be euploid? Are we doing that priority correctly? Secondly, we have the challenge that not all euploids implant. Depending on who you quote, 30 to 40% of them are not going to implant. How do we identify which of these embryos are euploid but are not viable? Thirdly, are we selecting the right embryos for biopsy? When we say this embryo is not suitable for biopsy and it's very unlikely to be euploid. So I saw the presentation that showed the 2.5% uplift in the younger patient groups if we biopsy day 7s, for instance. If we're doing poor quality embryos, how poor is too poor? And when you look at it in terms of the cumulative live birth rates, if we're being overly strict with our biopsy criteria, we are for sure discarding, and not just 2.5%, but in large scale, lots of euploid viable embryos, which will have an impact on the patient's cumulative chances. And the last challenge, as was very nicely presented by the last speaker, is the gray area embryos, the mosaics, the chaotics, the inconclusives, where we end up scratching our heads going, should we rebiopsy these embryos? And these are the ones where if we had an alternative method of embryo selection that is more powerful than just morphology itself, this has been missing in the PGTA programs. So these are the challenges that I'm hoping AI can support the PGTA program, not replace. I looked at, this is just 2 excerpts. I was looking at all the publications that we've had on PGTA. These are full peer-reviewed papers. I've left out all abstracts that didn't reach the full peer review. And what is really interesting is if you look at the middle column where I look at the different outputs that the different papers are using, initially in 2018, 2019, we're focusing on live birth, on fetal heart, morphology, but the more recent papers overwhelmingly are focusing on ploidy rather than live birth. So it's been very interesting to see this change in direction and how ploidy has become a major focus. And there have been several systematic literature reviews that have brought together to compare what is the various outcomes. This one was an interesting one because it was specifically looking where human was compared with AI and showed that in all publications, the AI outperformed the human. But I just want to plant the seed with you guys that this shouldn't be the experimental design that we're putting out there. It isn't human versus AI. It's human without AI and human with AI. Okay? At no point is anybody, any of the companies who are out there suggesting that AI should be used on its own. Moreover, coming back to the topic of all the different types of outputs that we can look at in terms of clinical pregnancy, in terms of live birth, in terms of morphology, which is in blue. The one in yellow, which is the embryo ploidy, I just wanted to show where the area, the accuracy levels, and how does it compare across the different outputs.
Now, I want to again highlight the limitation that here it shows that they're roughly about the same, but I want to put it out there that you should never compare an accuracy or an AUC between different data sets. It's not valid to do that. When you're looking at different outputs, you're looking at different data sets, you cannot compare in different data sets because each data set has its own baseline accuracy, has its own biases within. And therefore, it's important that if you're going to compare, you compare in the same data set. And so be aware of that when you're reviewing papers and when you're comparing companies, because AUCs are not transferable between data sets. In this case, we still use AUCs as a measure, as a KPI. We use them as cutoffs that it should outperform a certain percentage, and if not, we need to investigate further what's going on. And I'm putting here the work that we've been doing at a global level, trying to understand how one particular product, which is a Chloe Blast and Chloe EQ, how these two algorithms predict and what is the level of the efficacy or prediction of blastulation, utilization, implantation, ploidy, and we also have data on live birth. And the beauty is that there is consistency between different data sets. Okay, so that is quite interesting to see the performance does no longer requires us to train the algorithm in a particular data set before we start using it clinically. We now have something called generalization of algorithms, and this is actually fairly consistent across the different companies. This was an interesting presentation that came out at this last ESHRE. I just wanted to highlight it because it was the first, I've seen this in clinical practice before, but this is the first time that I saw it being presented, which is a clinic in one of the largest clinics in Japan, amongst the largest in the world. They were using AI to determine which embryos to biopsy first and which ones to allow for biopsy later. So this prioritization of embryos to biopsy is not just an idea, it is actually being used in clinical practice. We did a systematic literature review this year, which we're just preparing for submission. And we wanted to know what is the data out there specifically regarding non-invasive biomarkers, which you can detect using time-lapse. This is not about AI. This is just to see what can we see in time-lapse and what is published that is associated with live birth, not implantation, which is the majority of the publications. I wanted to know live birth specifically. And amazing how many papers we have to exclude simply because they stopped on implantation. Here's a summary of what we found. What you have here is a whole bunch of different biomarkers in the different lines. They're categorized on the side here as morphokinetics, PNs, egg, cleavage, inner cell mass, and trophectoderm. And we did see the presentation showing that trophectoderm was more predictive, and this is what Assay-Beer prioritizes trophectoderm over inner cell mass. But as you're going to see later in my presentation, this is partly because the inner cell mass is easier to assess. You can see more of it, whilst the inner cell mass is very focused and you need a lot more skill to determine A, B, and C. The inner cell mass is the one that in terms of predictive ability highly varies between embryologists, highly varies between clinics. Trophectoderm not as much. So trophectoderm is more robust, but inner cell mass also has value. So what we found is that out of all of everything that we looked at, the only things we have evidence for are the ones which are in green, so lots of morphokinetics, lots of inner cell mass and trophectoderm. These have a positive correlation, okay, with live birth. And the ones in red have a negative correlation. So if you have a 1PN instead of a 2PN, if you have an abnormal zona pellucida, if you have a direct and even cleavage, or if you have severe fragmentation, these have a negative correlation. But what was interesting were the things that there was no evidence to suggest an association with live birth. And some of these things, I thought we had enough evidence, and it wasn't until we look in the publications that we realized that when you compare between the different papers, the odds ratio crosses the number one. And this was the smooth endoplasmic reticulum, the reverse cleavage, and the two-cell multinucleation. So what we are looking at here is that we shouldn't just look at one piece of information. We should look at what the embryo looks like, the morphology. We should look at the morphokinetics, and we should look at the genetics. And it's the crossover between O3 that will bring you the viable embryos.
And if you only focus in one of these, you're going to be missing critical information. The problem of looking at all of this is that it's too much to process. And AI is what brings it all together in a simplified manner so you are not missing key information. Now, when I'm doing my tours around the US, one thing that I hear all the time is, all I need to know is if it's euploid. As long as it's euploid, I can then transfer it back and we're good to go. I don't need to know the morphogenetics. I don't need to know the morphology. And I just started putting together a few papers. Here's 6 of them for you to have a look at, which is evidence that within euploids, we can see differences in implantation in live birth outcome. Okay, so a really nice paper that I'll bring to your attention from Sima Domo, Opening the Black Box, Why Do Euploid Blastocysts Fail to Implant? In case you don't have time to read the whole paper, I'll give you the summary. The summary is inner cell mass, trophectoderm, time-lapse abnormalities, spontaneous collapses. All these things will tell you apart that 30 to 40% of euploids that are never going to implant. It's not by magic that they don't implant. We can tell some of these why that doesn't happen. We also have the various publications, again, from Sima Domo and Capalbo. The Italians have been very busy here, looking at how morphology does matter between euploids. These 2 were papers presented at ESHRE. I'll bring to your attention paper number 4, where they were looking at mosaicism versus morphology. And in fact, within mosaic embryos, the quality of the embryo outperformed the degree of mosaicism when determining which embryos would lead to a live birth. This was a really interesting paper to consider. I'm looking forward to seeing this in full publication. And again, we have more Sima Domo, more Shear publications from 2020, looking at just the pace of embryo development, day 5, day 6, day 7, or whether it's morphologically normal. This is a paper we published in Nature in 2019. And what we saw was, here's the embryo grading by the different embryologists looking at different colors. We throw AI, we now have an international language that everybody understands, and that matches with the majority of embryologists. This is like bringing consistency into clinical practice, a consistency that's been missing. And when we looked at the disagreements between the 5 embryologists, and these are 5 highly skilled embryologists, may I add, there was only about a 22% overall agreement. When we brought AI to do the assessment, we had 87% agreement between the AI and the human embryologists. The question between the 87 and 100 is, in that 13%, who was right, the human or the embryologist? But that increased consistency is something that we've never had before. It's about time that we have a tool that is fast to determine, just like Gardner system is. It is objective to assess, like the ASEBIR, but it has a simplicity in the time saving that you get from Gardner. We should have all of these 3 benefits when we're assessing our embryos. But in addition to looking at those 3 things we usually look at a blastocyst, we should also know the roundness of the inner cell mass. We should also know the surface area of the inner cell mass, because we know that embryos with an optimal surface area have twice the live birth rate compared to embryos that are either have too small or too large a surface area. So this information we shouldn't be ignoring simply because we don't have the time to capture. This work that we're doing on 3D inner cell mass morphology, I wanted to also bring to your attention. We are going to be submitting this in more detail to next ESHRE, so hopefully I get accepted and you guys can see this in more detail. But what we have here is we're asking AI to look at each of the parts of the inner cell mass which are in focus at the different depths, and then ask it to recreate the inner cell mass. And once we recreate it, we can create all sorts of KPIs, such as the volume, the surface area, the depth, the height, the width. And in fact, we use this to classify the inner cell masses according to whether they were spheroids, ellipsoids, crescents, or irregular shaped. These are definitions that we've never included in our inner cell mass grading. And we know now that if you are a spheroid or ellipsoid inner cell mass, you are going to have a significantly increased live birth rate compared to if it's crescent or irregular shaped. We don't need to go and assess this manually. We can get AI to tell us automatically what is a sphericity and how many symmetry planes each inner cell mass has. And it tells us that information in a simplified manner, which is
which is understandable in biological terms. We have also demonstrated that using this 3D assessment, we have much better efficacy of prediction compared to grading alone. And this is in all KPIs you want to use: accuracy, precision, sensitivity, specificity, F1 score, AUC, whichever you want to use. 3D assessment outperformed Gardner grading. And this was for both implantation and the more important live birth assessments. Morphokinetics is another thing that has been very ignored in clinical practice, but very alive in publications. And reason being is because they're time consuming to capture and difficult to incorporate in clinical practice. But AI now automatically assesses these. And we know that they assess this with at least a strong, if not a very strong correlation with humans. And we see this consistently in clinics in Brazil, Spain, Turkey, UK, USA. So this is at an international level, different clinics with different practices. And morphokinetics matter. This is the work done by Kathy Miller in the USA from the Florida clinic. And what she has demonstrated is that the morphokinetics, all the various parameters, whether it's in absolute time points or an interim, you can tell apart which embryos have an optimal implantation live birth rate, and which ones have a reduced, which is the light green, and which ones will not lead to a live birth rate. Now, bearing in mind that the inclusion criteria here are euploids, which have very high quality blastocysts. They're all either A or B, and all at least an expansion 4, which means even amongst this highly selected group, we can tell apart which euploids will become a baby and which ones will not. The other thing to take into account is how many collapses have happened. So I'm not going to go into detail on this one because a previous speaker has already mentioned, and a fantastic paper by Sima Domo. We don't need to count the collapses. We don't need to measure the collapses. AI does this for us. So we know what's happening with these embryos. We also know anomalies such as direct and even cleavage, which is ignored in most clinics around the world. But AI can highlight it to you. It puts a logo on the side. If you didn't notice it was a duck, it highlights it to you. And we know that these have biological relevance. We know that these have an impact in blastulation. We know this has an impact on ploidy. We know that this is going to be a detrimental embryo that we should be not transferring, but certainly deprioritizing. And lastly, I just wanted to bring the eggs, because one thing that we have to be very aware of is that we don't have the evidence to back the way that we're doing egg assessment today. We tend to assess the eggs based on what is ugly or what is non-symmetrical or what is unusual, and those get downgraded in our minds. But when you actually look at the evidence, all of these that are in green, there's actually no evidence to suggest that this should be used for clinical determination. The ones in blue suggest that there is some preliminary evidence, but it's not really clinically significant, even if it is statistically significant. And the only one which is clinically relevant that I could find is a smooth endoplasmic reticulum. But again, this only occurs in 1% of your eggs. So the challenge that you have is that the consequence, and there's lots of papers that I can quote on this, when you ask embryologists to assess the egg and tell you which of these are going to form a blastocyst, we might as well flip a coin because we're only about 50% accurate. So we are being random in our determination and assessment of the egg, and looking and downgrading ugly eggs is actually not helping us in making this determination. So what AI does is it will tell you, here are 4 eggs that all look gorgeous, but we can now tell that these two, so this is a 9.0, not a 0.9. So these two have a high score, and these form a blastocyst, and the other 2 don't. What we know about the egg assessments is that it is about 22% better than random, which means 22% better than humans. And we know that the egg assessments can give you this gradient that very high scores have a high chance of blastulation, very low scores have a low chance of blastulation, and they're very significant across. So we now have a way to assess eggs that we couldn't before. And all this can go into a report that you give to the patient. You use this for counseling. You use this to try and advise the patient, you should have more cycles, you shouldn't have more cycles, you have enough eggs in storage, or you need to have a few more. Okay, it's time to move on to donation.
actually, we don't think it's an egg issue. Let's start looking more closely at the sperm. So this is where the egg assessment matters. It matters for the egg freezers. It matters for the IVF patients that are not going home with a baby and trying to determine the best strategy for their next cycle. This is where the information is most useful. So in summary, AI is here to stay. AI is useful within a PGTA program, outside the PGTA program, whether you're assessing eggs or embryos, and it helps create this international language that allows us to better assess embryos, make better determinations, better clinical decisions for our patients, and hopefully invite them to participate and better understand the care that they're going through. Thank you very much. I appreciate the invitation. Well, thank you so much, Cristina, for your kind presentation. Very impressive. Well, no sé si tenemos alguna pregunta, Flor. En el público no hay, pero vamos a empezar. Quiero empezar a hacerle, me encantaron, excelente presentación, Cristina, muchísimas gracias. Y quería comenzar haciéndole algunas pequeñas preguntas a Luis. Luis, vos nos dijiste que utilizabas el sistema de SART para clasificación de embriones y también nos presentaste el que salió publicado el año pasado en ACEVIR, donde tienen como evaluación cuantitativa, le dan más importancia al trofectodermo que a otros aspectos del embrión. Lamentablemente en Latinoamérica no todos tenemos a disposición un time-lapse, ¿sí? Para poder ayudarnos a esa selección. Lo ideal sería poder tener todo, tener la morfología, la morfocinética, tener el PGT y tener la inteligencia artificial para que nos ayuden todos a poder elegir el embrión que tiene mayor chance de implantarse. Pero como no todos los laboratorios tienen time-lapse, me gustaría saber, en tu experiencia, si no tuvieras, porque sé que vos tenés time-lapse, si vos no tuvieras time-lapse, ¿cuál sería vos a qué parámetro le darías mayor importancia para elegir el embrión a transferir? Otra de las preguntas que te quiero hacer es, ¿a qué porcentaje de tus pacientes les haces PGT, le hacen diagnóstico genético preimplantacional? Y la última y chiquitita es cuando tenés calidad embrionaria, o sea, cuando tenés muchos embriones siempre vas a tener de todo un poco, pero cuando tenés pocos y son de mala morfología, ¿sí? Un CC, sí lo biopsias igual. Voy a empezar por la última. Si es que tengo unos pocos embriones, lo que estamos haciendo es tratando de cultivarlas o extendiendo el cultivo a día 7. Y si el embrión en día 7 tiene el número de células adecuadas en el trofectodermo y es un embrión que hemos visto el cambio, igual tenemos un registro fotográfico día 5, día 6 y día 7, vamos a tener una idea clara si es que lo vamos a utilizar o no, es decir, si lo vamos a biopsiar o no. Por lo tanto, sí, extendemos el cultivo a día 7. La segunda pregunta era respecto a qué porcentajes. El 45% al 50% de nuestros casos van a PGTA. Y la pregunta más difícil para el final. Si no tuviese, no tenemos en realidad, tenemos un time-lapse, pero no igual, no tiene la capacidad para todos los casos poder soportarlos ahí en el equipo. Usamos el sistema de SAT, como lo había mencionado, y vamos a primero darle a la expansión. Y de luego vamos a mirar SART, es decir, A o AB son calificados como good quality. Esos embriones tienen mayor chance o preferencia para ser transferidos. Seguimos SART, no seguimos a ACEVIR aún. Tenemos que reevaluar los datos retrospectivamente hablando y si es que esto verdaderamente nos haría un cambio en la decisión, porque obviamente es que hubiese pasado en que este embrión que transferí primero quizás no era el primero para ACEVIR por las otras categorías que tenemos. Por suerte tenemos un registro fotográfico de todos los embriones que hemos transferido y podemos ir hacia atrás en nuestra data, pero eso aún no lo hemos hecho.
básicamente en la actualidad, como trabajamos es siguiendo SAT. Y lo primero que vemos es grado de expansión. Ok, y cuando vos llevas el cultivo a blastocisto en día 7 para los embriones de mala calidad, ¿qué porcentaje de embrión podés llegar a biopsiar? Y no recordás, ¿no? ¿Y qué porcentaje de esos embriones son euploides? Ya, de eso sí lo tengo claro. ¿Qué embriones no utilizo? Más o menos tengo el cálculo. Es 0,8 baja en mi promedio respecto a los embriones que llegaron a blastocisto respecto a los que utilizo. Es decir, prácticamente ok, entonces eso es más o menos lo que dejo de utilizar. Y a partir de ahí, ¿cuál es la tasa de euploidía en los embriones de día 7? Está en un 8%, es bastante bajo. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta para Luis que hace un oyente que dice que le gustaría hacer una pregunta al doctor, que usted piensa sobre el cambio de medio de cultivo en DA3 independientemente de que se utilicen medios de cultivo continuos, si es necesario. En nuestra experiencia, en realidad, no hacemos un cambio en día 3 cuando usamos medio de cultivo continuo. Lo que tenemos que tener en cuenta son los criterios ya de condiciones de cultivo, que son básicamente el volumen que vamos a usar, entre 20 a 25 microlitros, obviamente, es una piscina en cantidad de nutrientes, que es lo que representa para el embrión durante todos estos días que va a durar el cultivo. Y lo segundo es, bueno, la cantidad de aceite y aceite de alta densidad para evitar los cambios de osmolaridad y que las condiciones de cultivo no cambien durante el cultivo extendido. Si tenemos todos los parámetros bien cubiertos, estamos absolutamente tranquilos y no va a existir la necesidad de hacer un recambio. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, ¿Seguir Flor. vos, Cris? Bueno, aquí tenemos una pregunta para Cristina. Está en inglés, you can read it, but la blastulación es un proceso dinámico y el macizo celular interno puede cambiar su forma durante la expansión. En el estudio que vos estás haciendo, ¿cómo decidís el mejor momento para evaluarlo? ¿Y qué pasa con el embrión que está en el proceso de hatching y pierde la forma original del macizo? So that's a great question. In fact, for this study, we focused only on expanded. So the way that we have the data structured, we can ask for the image between the TB and THB. So the moment that that is expanded but not hatched, that's the moment that we do the assessment. We have not expanded the study to look at earlier stages, mainly because it's harder for the AI to identify the inner cell mass from the growth, right? So we for this particular tool that we're using for three-dimensionality, we have another tool that just identifies AI, does it very well. But the problem here, we needed to identify the inner cell mass, specifically where it's in focus. And this is harder to do. It's even harder for a human being to do that determination. So we focus only on fully expanded. But just to add to the question that Louise was answering, and in the context of this one, we use AI from as early as about 20, 30 hours to tell us when will this blastocyst be a TB. So we know when this blastocyst, already from day 2, when am I going to be at the right stage for me to biopsy, which is the ideal stage for biopsy is TB. So especially if you're not a very busy clinic, it means you don't have to come in every day. It means that you know already from day 2, I need a biopsy practitioner on the afternoon of Sunday, but I don't need one on Saturday, and I don't need to wait to day 7 for these embryos. So this is an incredibly powerful tool, especially if you're using external biopsy practitioners, which I know is very common in South America. Is something that we have found incredibly useful for between us to organize our logistics. Perfect, great, Cristina. Diego, vos hiciste mucho hincapié durante tu charla, no mucho, pero como que haces notar que la plataforma que vos usás, que es de alta resolución,
da como una información mucho más importante en cuanto a la definición de algunos aspectos como lo que vos mostraste de estas pérdidas pequeñas que tal vez con otras plataformas no se podrían llegar a ver, ¿no? Entonces, mi pregunta es, esto que vos hablás de la potencia de la genómica embrionaria, ¿tiene que ver específicamente con la forma en que vos la abordás o esto es indistinto a lo que vos explicás? Es decir, el hecho que vos uses una plataforma de alta definición de array, ¿es por este motivo que vos recomendás toda esta utilización del estudio genómico? ¿Considerás que la secuenciación convencional no tiene este mismo alcance al que vos estás planteando? Claro. A ver, digamos, el mensaje era más sobre lo que podemos obtener de la biopsia, claro, con unas plataformas que tengan más resolución. Obviamente hay que adaptarse a cada realidad, pero lo que hay que tener claro es que generalmente las plataformas, bueno, ustedes saben que hay muchas químicas, muchos tipos de plataformas, desde la qPCR hasta los arrays CGH, etcétera, y han ido evolucionando. De hecho, hay unos que los hemos dejado atrás. Acuérdense el boom del array CGH, el boom de la qPCR. Y llegamos a Next Generation Sequencing, que tiene un valor muy positivo, porque lo hemos visto. De hecho, el estudio de no selección es una plataforma de Next Generation Sequencing, con una excepción, ¿no? Que tiene una amplificación dirigida y permite obtener genotipos de polimorfismos, ¿no? Y ahí es donde entra un poco esa ventaja. Entonces, y me disculpo porque el objetivo no era como decir esta es la plataforma, úsenla, sino que una cosa es un diagnóstico de PGT basado solamente en dosaje cromosómico, es verdad, es decir, solamente pues un perfil que comparado a un embrión euploide ve una ganancia, una pérdida, eso es una cosa, pero si acoplamos eso con genotipado de polimorfismos, esto no solamente nos ayuda a ver todo este montón de otras anomalías, sino a confirmar falsos positivos o falsos negativos, y por tanto, pues tenemos una precisión, acuracia mucho más pues mejor, ¿no? Se nos fue. Se nos congeló Diego. Digo, se nos quedó freeze. Right when it got really interesting. Iba a decir algo importante. Justo nos perdimos lo más Realmente. importante. Ahí volvió. ¿Ahí ya lo volví. estamos escuchando? Ahí está. Sí, no sé en dónde me quedé, pero lo que quería decir es eso, que es importante no ahondar en las químicas, pero qué tipo de datos estamos obteniendo, más de cuál es el proveedor, porque hoy por hoy no solamente somos Genomic Prediction quien utiliza este tipo de live view o de plataformas, sino hay otros ya terceros que lo están haciendo. Entonces, es más que todo entender, y por eso decía, cuando escojan proveedores que pues que tienen, porque a lo mejor hay clínicas que su realidad pues no pueden obtener esa, pero pues que entiendan y las pacientes sepan las limitaciones de la que está disponible. Muchas gracias, Diego. Christina, I have a question for you. You have shown a lot of publications about the utilization of AI to predict implantation, ploidy. It's very important to see the area under the curve that are very impressive. But what about the external validation about these studies? In what situation are right now about that? Yeah, so this is for one of the companies. For instance, this is my role. I come in to test the algorithm in real life clinics, not what was used for training and validation. You know, like there's a particular data set that your algorithm gets addicted to it, so it overperforms if you use it in that initial training aspect. What I want to know is, without training, feed it real life data and see how it performs. And we've been doing this one clinic after another. And this has been something, because bear in mind that before AI, I was interested in the morphokinetics algorithms. There were the hierarchical algorithms. So this is now a whole new evolution that we've evolved now away from KID scores
we're now moving into IDA scores and all the different brands that we got out there, right? And the AI is a lot more powerful than the manual statistical methods that we were performing before. So it's using a lot more information. The trouble is that it's not just about having the right AUC. You also want to have the explainability of how it's come to that decision. So I can tell you an example that I had just last week. I'm looking at 2 embryos and they look about the same to me, but one of them, it gave a green score, a 9.8, and the other one, it gave me a 4.8, which is amber. And it's showing, and I'm like, the two look the same. What the hell is going on? So when I click on the amber one, I then can see, because it has all the other algorithms telling me what each morphokinetics is, it's identifying anomalies, it's identifying fragmentation, it's identifying movements of the cell, surface areas, and so on. It highlights in red to me, just so you know, this embryo did this, like all the naughty things that the embryo had done, none of which I noticed because I was only looking at the final image of the blastocyst. Now, when we did PGTA, it did so happen that this one was aneuploid, the other one was euploid. So in this particular case, we would have picked up. But there are other cases where that is the difference, that is the critical information. Okay, so this is where the value is. I know that AI on its own is better than me from the various publications. That's not how it's meant to be. The best performance of AI is when it's AI plus me. Right, so when it's the two of us working together, that's when we get the best performance. Thank you, Cristina, for your. Muchas gracias. Prudencia No has. tenemos mucho más tiempo, Cristian. ¿Ya no más? Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Okay. Nada, antes de dejarte a vos que cierres el evento, quiero recordarles e invitarlos a participar en el 4º encuentro que va a realizarse el 24 de noviembre de este año, donde vamos a estar hablando sobre fallas reiteradas de implantación. Vamos a hablar sobre defendiendo el fenotipo de las fallas reiteradas de implantación, genotipos en la evaluación de la receptividad endometrial e inteligencia artificial en fallas reiteradas de implantación. Agradecerles de mi parte a Luis, a Diego y a Cristina por su amabilidad de estar aquí brindándonos todos sus conocimientos, y te dejo a vos, Cristian, para que cierres el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Flor. Me sumo mucho primero a la felicitación a los tres por estas tan grandiosas charlas. Sinceramente, cada vez estos encuentros se hacen muy importantes porque podemos lograr incorporar conceptos como lo que quiera el MER, ¿no? Interactuar en diferentes áreas de la medicina de precisión, y sin duda que esto es uno de esos aportes. Con lo cual, muchísimas gracias, Cristina, Luis, Diego, por su participación, y esperamos tenerlos pronto en otro encuentro al MER. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Luis.